Vayan a jugar al truco. Hablando de redes, ahora vamos a tener una entrevista que hace tiempo teníamos ganas de tener. Bien. De alguien que hizo una hazaña en época que no existían las redes. Mirá. Ya nos va a contar que hoy es fácil hacer lo que él hizo, pero haberlo hecho en aquella época, la verdad Claro. que... Era mucho más disruptivo, digamos, de alguna forma. Hoy hay muchas Bienvenido. herramientas para mostrar lo que uno hace también. Bueno, igual también yo creo que depende del fin. Si uno lo hace como por ser apasionado o para mostrarlo, y todo se hace para mostrarse en las redes. Y yo creo que esta persona de la que estamos hablando, que la vamos a presentar en segundos, lo hizo por pura pasión. Así que bienvenido, Emilio Escoto Aventurero, así te quiero presentar. Sí, aventurero, viajero, el niño que quería viajar. El niño que quería viajar. Bienvenido, Emilio. Hacía mucho que queríamos entrevistarte. ¿Cómo estás? Un honor estar acá, además porque es muy particular este programa de ustedes, porque es de una comunidad que fíjate tú que ha estado muy relacionada conmigo y tal vez nadie lo sabe. ¿Por qué? ¿Por dónde Arranquemos, empezamos? arranquemos. Comunidad libanesa, Sí. porque a través de los años de mi viaje, yo partí en el año 85, claro, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Era otro mundo, ¿no? No había redes, no había casi esto. Bueno, la radio era fuertísimo, o sea, las televisiones eran cuadradas todavía. Piensen ustedes que en Argentina había 5 canales de televisión, 5, punto. 2, 7, 9, 11 y 13. El 2 de La Plata, Sí. que se veía a veces, A veces. y era Johnny Allen. Exactamente. Así que la información era, bueno, yo partí a los 30 años en mi moto con $300 sin información, no había Google, teléfono, no había tarjeta de crédito, no había nada. Pero bueno, adelantando a tu pregunta, contestando a tu pregunta, porque en mi tercer año de viaje, cuando yo ya parto para África, que había cruzado ya América, toda Europa, la de los dos mundos, ¿no? La de la cortina de hierro de un lado y de otro, donde no se podía cruzar. Bueno, yo había logrado cruzar a la Rumania de Ceausescu, el muro de Berlín. ¿Pudiste cruzar el muro de Pude Berlín? cruzar el muro de Berlín, sí, porque gracias a los polacos, Ajá. porque todos los países de la Europa del Este me negaban, y más en moto, ¿no? O sea, me negaban absolutamente, o sea, no se podía, listo, nadie. Nadie. Y los polacos que sí estaban en el sector comunista, no estaban muy felices del sector comunista, Claro. de estar dominados por los soviéticos, y me hicieron lo imposible para que yo entrara a la cortina de hierro. Entonces crucé, sí, del otro lado, y viajé por toda la cortina de hierro con la moto, en lo que era en aquel entonces, lo cual escribí muchos artículos para revistas. Bueno, volviendo a tu pregunta, cuando ya parto para África, en la África de aquel entonces, 54 países de África, empiezo a encontrarme con grandes problemas, enorme cantidad de problemas. Una África salvaje, en guerra, muy agresiva, mucho conflicto, checkpoint cada 5 kilómetros, un checkpoint de militares. Y descubrí que cuando me acercaba a un libanés, que había muchos en África, comerciantes, Siguen habiendo. era como que me empecé a descubrir que era como que, después preguntaba yo, era como que los libaneses desde el Líbano viajaban a África y desarrollaban proyectos. Y empecé a descubrir que era bien tratado. Descubrí que me ayudaban. Que si yo llegaba a un libanés, las cosas me iban a ir, iba como a descansar. Y efectivamente, y me pasa, y entonces ahí viene lo más, probablemente una de las cosas más graves de los 10 años de mi viaje fue en Liberia, y voy a contar esto, porque no, la gente va a decir, esto sí que es increíble. Yo cruzo de Sierra Leona. Sierra Leona y Liberia estaban casi en guerra, se acusaban uno al otro. El presidente de Liberia, que era Samuel Kenyon Doe, acusaba a uno de Sierra Leona, que era Taylor, de que lo quería matar y que quería hacer un golpe de Estado. Bueno, nada, yo venía de Sierra Leona con la moto, cruzo a Liberia, grandes problemas en la frontera, pero bueno, logro tomar la carretera hacia la capital, Monrovia. Y a los 10 kilómetros había un checkpoint militar, me pararon y me arrestaron y me metieron, me quitaron la moto, me quitaron todo. Y un soldado empezó a lo que sería una especie de tortura. Me pegaba en la cara con su mano abierta de un lado de la cara y decía, ¿cuál es su misión? What's your mission? ¿Cuál es su misión? Y no, yo, argentino, turista. Y bueno, me decían que me iban a matar.
porque yo había venido a matar al presidente porque yo trabajaba para Samuel Kennedy. ¿Dónde entra el Líbano? Estuve ahí más o menos, creo que como 5 días o 7 días arrestado en este checkpoint donde me daban siempre una cachetada del mismo lado de la cara. Tenía la cara hinchada. Y apareció un señor que tenía un hotelito Ajá. y una pizzería delante del hotelito que venía casi de la capital, que estaba a 70 kilómetros. Apareció en ese lugar de la nada. Y ese señor, yo escuchaba que discutía y que traía, no, pero acá el ministro que come en mi pizzería me dio laissez-passer, dejar pasar. Sí. Ustedes tienen que soltarlo. Ese señor es un argentino, no me conocía. Bueno, ese señor era un libanés. Ah, Y ese libanés logró hacer que los soldados me liberaran, Maravilloso. me llevó con él a su hotelito, me dio de comer, me cuidó. Y Claro. fue el que me dijo. puede ser que te haya salvado la vida un libanés, entonces. Sí, un libanés. Me salvó la vida. Sí, un libanés me salvó la vida, sí. Y, Y después él me dijo, tienes que irte de este país, tienes que irte. Lo conseguí hacer porque un ministro viene acá con sus muchachas y duerme en el hotel. Y bueno, le pedí como favor, sí. pero tienes que irte. Y vas a seguir otro país, te voy a mandar otro libanés. Y en Guinea-Bissau, Adnan, siempre me acuerdo que era él comercializaba las cervezas Agrés de Portugal. Sí. Y bueno, también llegué a la casa de otro libanés, me quedé con él y también como un hermano. Qué genial. Bueno, Acompáñanos, que nos acompañe, un lugar que conoces. vamos a ponernos los auriculares, a ver Ponete qué te los parece, auriculares, Emilio, así. porque vamos a viajar. Nos vamos a Líbano, porque lo tenemos a Habib Seguramente, nuestro conectado. corresponsal. Es nuestro corresponsal de Somos APL, De Somos así APL, es. ya la Y gente nos lo vamos a pide. ir, y nos vamos a ir rumbo a Líbano. También un poco para que revivas, ¿no, Emilio? Todo esto. Tu paso por el Líbano. Tu paso por el Líbano. Así que ahora vamos a viajar para allá para encontrarnos con. Vos sabés Con que, Habib. bueno, cuando hablé por teléfono con él hace unos días, Sí. comentarle, y le comentamos, porque él está acostumbrado, viste, ya dio no sé cuántas miles de entrevistas, ahí si uno entra, lo ha invitado a todos lados, desde Jorge Lanata, bueno, y un montón de programas, ya vamos a hablar un poco, internacionalmente conocido, pero cuando le dije que era el programa del Club Libanés de Buenos Aires, dijo libanés, Líbanos como que se emocionó. Claro. Y me contó algunas de estas historias del libanés que le había salvado la vida, de sus experiencias en el Líbano, que ahora nos va a contar un poco más. Y dijo, quiero ir porque quiero hablar del Líbano. Claro. Tengo esa necesidad de hablar del Líbano. Sí, total. Y Bueno, igual, verá, mientras nos conectamos con Habib, aprovechemos para. Ahí está. Si querés, Emilio, si querés, sacate porque en unos minutitos nos conectamos. Ahí está. Y mientras seguimos hablando contigo, porque nosotros teníamos mucha ansiedad por entrevistar, entonces nos largamos directo a hablar del Líbano. Ahí está. Ah, bueno, mira, ahí está. Mírenlo. Ahí conectamos. Mirá cómo nos recibe. Hola, Habib. Hola, ¿Qué estás haciendo? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás fumando? Pipa. Aquí en Batrun. Emilio, vos preguntá lo que quieras, participá como si fueras uno de nosotros. Ahí está Emilio. Mirá, se parecen, ¿no? Tienen un aire los dos. Estás en Batrún. ¿Cómo está el clima en Líbano en este momento? Perfecto. Esta es la respuesta del clima. Mirá, En esos son las Líbano. playas de Batrún. Sí, ¡Qué la playa de maravilla! Batrun. Aquí. Que, Emilio, es otro Líbano, ¿no? Al que habrás conocido. Sí, porque cuando yo finalmente, después de toda África, llego al Líbano, el Líbano justo, que fueron los primeros meses del 90, justo estaba la guerra civil, pero de los cristianos también, entre ellos. Entre ellos. Estaba Michel Aoun, el general Michel Aoun, me acuerdo. Y Samir Yaya del otro lado. Exactamente, sí. Entonces era muy difícil. Igual yo me recorrí todo el Líbano porque la inocencia mía era tan grande que no parecía que estaba en guerra, pero bueno, cada vez se iba empeorando cada vez peor, ¿no? Sí. A ver, Habib, contanos un poco. ¿Dónde estás? Que es la playa de Batrun aquí. Juan, Sí, esta casa sí. está por una familia libanesa que emigrante en 98 a Colombia. Ah,
no personas viven en esta casa. Esta casa es por la familia. De una familia colombiana. Sí, colombiana, libanesa. O- Que viven en eh, Colombia. Hoy Batrún es un lugar muy turístico. Sí, muy turístico. Y muy antes también, ¿ah? La gente está como para meterse al mar o no. ¿Hace Perdón. calor? Sí, muy calor. ¿Te acordás de esa? ¿Estuviste por la zona de las playas libanesas? ¿Te acordás de algo? No llegué a las playas porque Ahora, la capital ahora. estaba bajo bombardero, pero me acuerdo del pequeño Líbano, de las montañas donde se esquía, Ajá, ¿no? Y el exactamente. Gran Líbano, las montañas muy hermosas y los pueblitos hermosísimos con restaurantes y bares, y el turismo del pequeño Líbano y el Gran Líbano, eso sí me acuerdo mucho. Mira, eso que te hacen un paseo, Esta un promenade. conductor, ahora aquí. Ah, muy bien, nos va a llevar un paseo. Viaje en Batrún. Es lo más parecido, Emilio, que encontramos a una moto para hacer el paseo, ¿eh? Sí. Claro. Una Lo que moto, pasa es que mucha gente la no moto- sabe que Líbano era la París. moto grande de Emilio. Exacto. La moto grande. Líbano fue el París, o es hoy en día nuevamente, el París De Medio De Oriente. Medio Oriente. Así Era, es, la perla. la perla de Medio Oriente, sí. Así es, mirá qué Mirá, lindas las nos callecitas. llevan a recorrer, es una maravilla, pero Y pensar Claro. Y que esta, Sí, sí. está el mercado de Batrún, está muy antes. Está una bella, muy bella muy ciudad lindo. de Líbano. ¿Ah? hermoso, pensar que la princesa negra, que es la moto de Emilio, Sí. muy probablemente haya estado circulando por esas calles. Ah, ok. Sí, sí. Mirá lo que son las callecitas. ¿Y qué tenés? ¿Tenés algún recuerdo, alguna anécdota del Líbano en particular? Si bien yo viví un momento muy difícil, porque en aquellos años era la guerra civil, fue un momento, me pasó algo insólito, no me pasó en los 10 años de viaje, muy insólito, pero casi que uno dice, no puede ser verdad eso. Líbano estaba en conflicto grande con Siria. Sí. La frontera Siria-Líbano era media cerrada. Cuando yo llego a la frontera, que vengo de Siria y llego a la frontera del Líbano, no había nadie en la frontera. Mm. Rarísimo, una frontera Sí, sí. conflictiva, tendría que estar llena de militares. No había nadie. Nunca me pasó eso. Las fronteras siempre fueron muy difíciles. Cuando llego a la frontera Siria-Líbano, países con conflicto, como no había nadie, yo pasé y entré al Líbano. No pasé aduana, no había Claro, sin nadie. problema. Migraciones, no había nadie. Digo, qué raro. Aunque yo ya tenía el visado del Líbano. Y bueno, Claro. yo esperé. Fui, seguí con la moto. Y me metí en el Líbano, a recorrer el Líbano. Sí, me decían, cuidado con la bomba de allá, cuidado con... Y recuerdo que la gente, a pesar, el libanés, y eso es algo que yo lo debo decir, el libanés, aún estando en una situación tan difícil, era súper acogedor. Aún en esos momentos Aún en momentos terribles de difíciles. guerra, donde yo paraba, era como que llegabas a un grupo de hermanos. Y Mirá. te daban todo lo posible para que te... Y eso en África también. En África me acuerdo que un francés militar me dijo, siempre que necesites cambiar dinero, siempre que necesites recurrir a alguien, a un libanés. Nunca a un local. Siempre busca Mirá a un qué libanés. genial. Mirá qué lindo. Bueno, seguimos recorriendo con Habib, que está ahí muy amablemente. Contanos dónde Aquí- estás. Aquí está la Diaspora Village. Esta tiene de casas de todo el mundo del libanés que vive aquí, inmigrante, ¿ok? Ah, mira. Mirá qué Aquí. lindo lugar. Mirá las flores esas, el árbol. Nombre Diaspora Village de Batrún. Diáspora, mira. Es para la diáspora. Aparte está Diáspora, sí. todo hecho en piedra. Ahí es una antes había un maravilla. museo, ¿no? Del inmigrante, ¿puede ser? Sí, del inmigrante. Tiene en casa por México, tiene en casa por Brasil, Argentina. Ahora, Todos los países. Qué lindo. ¿Cómo está el clima? clima perfecto, Juan. Perfecto. Creo que lo pregunté. Hay poca gente por ahí. ¿Es un momento turístico? ¿Hay turistas en Líbano Esta en es este momento? la casa de América, aquí. De América Latina. Mirá. Qué lindo lugar que nos estás mostrando. ¿Hay turistas, Habib? Sí, turistas, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hora es allá en este momento? Esta Diaspora Hall, aquí.
Preguntale el horario en francés para irme. Preparando una... Il n'y a pas beaucoup de Lindo. touristes maintenant. Non, pas beaucoup. Ils sont préparés. Il y a quelque chose qu'ils vont faire ici. Dice que no hay tantos y que están preparando algún evento o algo ahí adentro. No, Sí. se ve precioso. ¿Qué hora es? Porque es el ¿Y le qué atardecer. là-bas? Manon? Esta ¿Qué hora es allá? de México. De México. Ah, es la casa mexicana. Claro, cada país Es de la Latinoamérica casa mexicana. tiene una casa asignada. ¿Qué heure est-il là-bas? Ahora es 5:30. 5:30. Es- 5:30 de la tarde en Líbano. Esta de Rusia. Casa Bueno, de Rusia. Qué lindo. bueno, Habib. Ahí está, se cortó. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a despedirlo. Muchas gracias. Se ve hermoso. Seguí disfrutando. Gracias, Habib. Sí. Muy lindo todo. Bienvenido, amigo. Gracias Gracias. por todo y por Nadia. Bueno, Emilio. Y seguimos, además se sí. come muy rico en Sí, ¿Qué es lo que increíble. más te gusta de la comida libanesa? todo. No se puede elegir. Lo que pasa es que además se junta, esa zona del mundo tiene influencia tanto de Europa como de Asia como del mundo árabe. Claro. Entonces, la variedad de cosas para probar es muy importante, es muy rico y bien preparado. También de Grecia tiene también la influencia. Sí, todo el Mediterráneo. Claro, todo el Mediterráneo. Y están ubicados, Líbano de hecho tendría que ser uno de los países más turísticos del mundo. Por la ubicación, por el mar, por las playas, las montañas. Es un país chico. Muy chico. Aparte es fácil de recorrer. Mm. Y yo creo que tal vez le faltó un poquito de suerte en algunas cosas. Bueno, la explosión que hubo en el puerto, yo la sufrí mucho eso. Sí. Sí, a mí me tocó como que Todos. me tocó por mis amigos, por los amigos que yo me fui haciendo libaneses en África, pensaba en ellos cuando fue la explosión del puerto y me importó. O sea, ¿viste cuando sentís en el cuerpo tuyo que te importa? Después, chicos, me ponen Y las algunas familias fotos que de él, perdieron que sus las familiares. Y a mi esposa, que no conoce Líbano, yo le hablo mucho, y ella me preguntaba, ¿por qué, si bien nunca rechazás un programa, por qué tanta emoción con el programa este que te invitaron? Claro. Que estamos lejos, estamos en Escobar. Porque es una manera de devolver a todos los libaneses que estuvieron tan cercanos en mi vuelta al mundo, ¿no? Gracias. Claro. Y también tenemos un amigo en común, que es Roberto Laperche, que estuvo en el programa, que fue el que nos pasó tu contacto, en realidad. Contanos así rápidamente tu anécdota con él. Con Roberto. Yo llego a París, Sí. a Francia, 2 años antes del Líbano, sin ningún patrocinador. Todavía no tenía ropa de moto. Piensa que yo partí sin ropa de moto. Ajá. Viajaba en moto con ropa normal. Como Mientras vos nos contás, Emilio, perdón, estamos viendo imágenes en pantalla. Mira. Ahí Además, está el claro. nombre de la empresa de Roberto, ahí, De- París Visión. Claro, cuando llego a Francia, 1987, hacía poquito que había explotado el reactor 4 de Chernóbil. Ajá. Y no tenía un centavo, nunca. Yo nunca tenía un centavo. La verdad que viajaba a los tropiezos. Y alguien me dijo, acá hay un argentino que es dueño de una empresa de turismo. Anda a verlo. Lo fui a ver de cara dura nomás. Y me atendió este señor, Roberto Laperche, que era el dueño de la empresa, Sí. que tenía autobuses, tenía los Batomush que iban por el Sena, un señor importante. Sí. Con muchas... Sentate, me dice, pibe. ¿Y qué te pasa? Dice, no, señor, dice, yo no, estoy dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? ¿Y cómo? ¿Viniste desde Argentina? Sí, en la moto. ¿Y para dónde vas? Para África. ¿Y qué necesitas? Me dice, "Pero lo primero que veo que necesitas es ropa de moto. Claro. Y dice, vamos a vestirte, me dice. Y entonces llamó una compañía, él, de ropas de cuero, y tuve mi primer ropa de moto, la primera Mirá. chaqueta de cuero, pantalón y guantes, porque yo andaba sin guantes en la moto. Una locura. Y él me dijo, le vamos a poner nuestro cartelito. Mi primer patrocinador en la vida. Y me dice, te voy a dar $1.000, me dice, por año. Que $1.000 para mí era como si me dieran $50 millones ahora. ¿No? Ahí París de vuelta Visión. se ve París Visión. Bueno, le París mandamos Visión, un sí. cariño. y la verdad Roberto, qué buen gesto el de Roberto. gracias, Roberto, ¿Tenés gracias. en la moto? Veo que tenés banderas de todos los países. ¿Tenés alguna bandera del Líbano? Bueno, cuando llego al Líbano, que me paran en los checkpoints los militares, que eran todos distintos, los checkpoints eran Sí. de un grupo, de otro Sí, grupo. estaba Y- dividida por Bueno, de todo. Me acuerdo bien, había un grupo, eran los barriles de 200 litros de aceite, porque hacía frío, Sí. Sí. con el fuego, ya se hacía de noche.
Mi moto tenía todas las banderitas y unos soldados, primero un poquito así medio desconfiados, obvio, una espía, ¿no? Espía de Siria o de donde sea. Sí. Y un soldado se puso a mirar la moto y dice, ¿y todas estas banderitas? ¿Y la del Líbano? Y yo tenía guardada, pues yo Sí. tenía banderitas que las había comprado en Italia. Entonces le digo, la tengo, a verla. Saco la banderita del Líbano. Sí. ¿La puedo poner yo? Me dice, sí, le digo. Ah. Y la puso un libanés Un en la libanés, moto. claro, Sí, qué pegó la maravilla. banderita No le del enganché en Líbano. ninguna Sí. foto, pero ya la vamos a enganchar. Emilio, ¿cuántas veces recorriste el mundo? En ese, ahora diría muchísimas veces, 15 vueltas al mundo, pero esas 2 vueltas al mundo seguidas, esas 2 que fueron 280 países en esta moto, la Princesa Negra que está en un museo en Estados Unidos, que me llevó 10 años, 2 meses y 19 días, fueron 2 vueltas al mundo seguidas a todos los países, islas, territorios de ultramar, atolones, países de Naciones Unidas, no Naciones Unidas, todos los lugares donde vivieron ser humano. Que son las 2 vueltas al mundo que me llevaron al libro Guinness de los récords y que se hicieron en el mundo tan populares. En esa moto que ya está en un museo y no se usa más. Ahí eso es en el obelisco, ¿no? Esa es la llegada 10 años, 2 meses y 19 días después. Cuando vos terminaste la primera vuelta, ¿cuánto tiempo estuviste acá antes de partir? No. Fueron seguidas. O sea, una vuelta fue en el sentido de las agujas del reloj, Sí. porque en una vuelta al mundo, por el hecho de que hay países muy al norte, muy digamos para el polo norte y muchos para el polo sur, entonces no cubría todos los países del mundo. Entonces, en cuanto termino la primera, volviendo a un lugar de América, que fue California, parto en la segunda, ya por el extremo norte, lo que sería Mongolia, Groenlandia, Islandia, ¿no es cierto? Completando esa segunda vuelta al mundo en el sentido contrario a las agujas de reloj, volviendo hacia casa, que me llevó otros 3 o 4 años, se completaron pero fueron seguidas sin parar, sin volver nunca a mi casa, ¿no? Y Increíble. cuando terminaste después de esos 10 años Sí. y volviste, no sé si a tu vida normal, pero ¿tenías la abstinencia de la moto? ¿Fue fácil bajarse de la moto y decir, porque no sé si habías decidido no viajar más? ¿Cómo fueron esos momentos de decir, fueron 10 años de tu vida arriba de la moto dando la vuelta? Fueron muy difíciles, muy complicados y no del todo normales en la cabeza mía. O sea, Me imagino. Sí, yo pasé 5 años, después de la vuelta al mundo hubo 5 años de mi vida muy complicados. Primero porque te bajás de la moto y ya no sabes qué hacer. A la vida normal, ¿qué es vida normal? Mi vida normal era la guerra de Somalia, mi vida normal era un barco escapando de los piratas, mi vida normal era descubrir territorios, selvas, caminos, gente, vivir con las tribus. Esa era mi vida normal. De golpe, Volver a una rutina sin imposible, adrenalina. imposible. Hoy había un programa de truco. ¿Qué voy a jugar al truco? ¿Envido? ¿Qué me importa? tal Ni envido, cual. si el envido mío lo tenía en cada carretera del mundo. Claro. Entonces, y aparte en mi cabeza yo era muy metido, no era no era turismo, era la gente y con ellos y descubrir qué pensaban, yo en Líbano cuando paraba en un checkpoint con los militares les preguntaba por qué, y contame, y por qué, y mataste, y perdiste algún familiar, era saber de la gente, y eso yo lo escribía. Entonces tenía 290 países en el cerebro, había una computadora que estaba totalmente colapsada, había que ordenar todo eso después. Desde una pirámide de Egipto hasta un niño en una guerra que lo veías morir. Entonces terminé y me llevó unos años entender qué hacer, cómo seguir la vida, ¿no? Fue muy complicado. Sí. Cuando Totalmente. Te metiste en un lugar difícil. Sí, que era algo que quería preguntarte. Igual mencionando esto que vos decís, la vida normal, ¿no? Como qué es la vida normal. Te vamos a hacer una pregunta que tenés que responder por sí o por no, Ajá. que la auspicia Matix, el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo, maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tu Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix. ¿Ok? Matix, el sabor crocante del snack, que los tenemos acá, tenemos varios. Bueno, la pregunta que te voy a hacer, la auspicia Matix. ¿Estás listo? Sí. ¿Te sentiste egoísta alguna vez dejando todo atrás para irte a andar en moto? Sí, absolutamente. Fui muy egoísta. Sí.
Y ahora te redoblo, digo, ¿y crees que eso estuvo bien hoy con el diario del lunes? Sí, estuvo bien. Cada uno lleva su vida por el camino que la quiere llevar. Mi madre nunca absorbió que la dejara, nunca absorbió que dejara la familia. Mm, Dejé amigos que nunca volvieron a ser amigos porque ya pasás a ser otra cosa o demasiado conocido y entonces ya no sos el amigo del truco. Pero sí, totalmente egoísta. Por ejemplo, no quise tener hijos para que no me privaran de la libertad. Sí, sí, ya muchas veces digo, y a mi esposa se lo digo también, a Moni, que está allá afuera, Una divina, Mónica, Moniquita, una a la divina. mm, cual le debo todo, Moniquita, que en realidad tiene más valor que todas las vueltas al mundo que puede haber dado. Qué A lindo eso. Moniquita, que era una mujer que nació para tener 15 hijos, mm. pero le dije, mira, algún día viajarás conmigo por el mundo, pero no hijos. Y dejó todo en la vida, Moniquita, por seguir al aventurero. Un aventurero tiene que ser egoísta. Colón fue egoísta, Marco Polo fue egoísta, Ibn Batuta, Mm, de su zona, mm. fue egoísta. Si vas a ir al espacio, tienes que ser egoísta, tienes que dejar Sí. todo y dedicarte exclusivamente a los caminos, al espacio, a las estrellas. Si no, el ser humano nunca va a llegar a Júpiter. Diste 2 vueltas al mundo, pero ella dio como 5 con vos. Moniquita, que nunca quiere salir en televisión ni hablar. El amor es todo, el amor es La verdad que qué el lindo. tesoro de la vida, es el amor, no el Guinness Record, no la vuelta al mundo y no los 500 millones de países. Eh, El amor es la gasolina de todo. Vos cuando viajabas no estabas en pareja, ¿o sí? Sí, sí, ella era una novia que yo tuve en Argentina, que la había conocido 3 años antes, pero sabía que yo hablaba y hablaba, que un día me voy. Y bueno, un día le dije, mira, me voy para siempre, casate, haz tu vida, tener tus hijos, porque no creo ni siquiera que vuelva. Y ella me dijo, yo te espero. Y esperó años, años, años. Y Y nos volviste. casamos en la India. En realidad, estando en el viaje la llamé en el 6.º año, nos casamos en la India, en el Taj Mahal. Pero después le dije, chao, yo sigo, así que si Sí. quieres seguirme, yo te sigo esperando. Bueno, Ahora, Emilio, estuve leyendo un poco tu bio, digo, sos un aventurero, un viajero del mundo. O sea, realmente todas las cosas que decís las absorbo y creo que todos, ¿no? Que quienes están viendo las absorbemos porque es una vida anormal para los normales, digamos. sí. En tu bio habla acerca de que vos tenías pensamientos suicidas. Ajá, ¿dónde leíste? Sí, en el primer libro lo leí. Investigué. Sí. Y eso, digamos, de alguna manera es increíble, ¿no? Porque si tenías eso, digo, ¿cómo puede ser? ¿O qué fue? ¿O cuál fue el clic que te hizo de golpe salir a explorar el mundo con una libertad mientras estabas atrapado en ese pensamiento que iba a terminar con todo? Nunca, en toda mi vida, nunca, en ningún reportaje, jamás nadie me hizo esa pregunta. Nunca. Bueno, te lo voy a responder rápido. Bien. Yo tenía 20 años, creo, un poquito menos, tenía 18 años y ya había trabajado de limpiavidrios, de repartidor de pizza, vendía zapatos de mujer, había sido vendedor en zapatería de mujeres ahí en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Y de golpe me voy a trabajar en zapatos a un negocio de zapatería de mujer en la Galería Crédito Liniers en Liniers. Hmm. Ahí conozco una chica, ¿ok? Y bueno, nada, que trabajaba de vendedor en otro negocio. Y nos conocimos, novio, novio, bueno, novio, ¿eh? Y nos vamos a casar. Bueno, está bien, nos vamos a casar. Un día estando en el departamento, en Avenida de los Incas y Superí, que vivía con mi madre, me despierto y algo en mi cabeza hizo clac, se desconectó un cablecito y estuve 9 meses encerrado, sin salir, no la vi más, le dije, no casamiento, nada, chao, listo. Y empecé a pensar en el suicidio. Mi madre me veía, yo no hablaba, pero se dio cuenta. Y un día, habían pasado 7, 8 meses, y un día mi madre se sienta. Yo ya hablaba de la vuelta al mundo desde chiquito, de los 8 años. Y mi madre se siente y me dice, bueno, me dice, voy a salir, me dice. Tengo que salir. Pero yo sé que si me voy ahora no te vuelvo a ver, me dice mi madre. Mira, me acuerdo cómo hoy. Me dice, vamos a hacer una cosa, suicidate ahora, me dice, delante mío. Mm. Porque cuando vos tenías 8 años me dijiste que ibas a ir a la luna, me dice. Y que cuando volvieras de la luna ibas a hacer una carretera que se iba a llamar Ruta Azul 1, pues yo te regalé un libro, un atlas. ¿Te acordás? Sí. Y que ibas a hacer un camino que va a ser Ruta Azul 1, que va a ser tuyo, por todos los países del mundo. Sí.
Pero vos ahora, yo sé que si me voy no te voy a volver a ver. Hacelo adelante mío. Que yo te vea. Qué duro. Y entonces ahí fue como que empecé a verme cuando era chico que decía la luna. Voy a ser el primer hombre en bajar a la luna. Y voy a hacer la carretera de Ruta Azul 1. Y me quedé helado, la verdad que me quedé. Dale, me decía, dale. Encima me apuraba, dale, dale, ¿qué necesitas? Un cuchillo para cortar la... ¿Qué necesitas? Dale, me decía mi madre, dale. Mi madre me llevaba, murió ahora, me lleva 17 años. Me lleva. Muy jovencita. Dale, me dice, dale, dale. Olvídate de la luna, olvídate de la vuelta al mundo, dale. Ahora, acá. Y Y ahí, me fui a la vuelta al mundo. Claro, Y- es un mensaje y la- ejemplar. Porque, El cablecito se conectó de nuevo. Claro. y la moto fue tu escape. Pensé, no, la moto no tenía moto y ni siquiera sabía andar en moto. No, vi el universo, vi la libertad, me vi volar. Yo siempre de chiquito tenía pensamientos de que me levantaba, que movía las manitos al costado del cuerpo y que las manitos eran como alitas y subía en el aire. Volar, volar, volar. Freedom, libertad, volar. El mundo, conocer. A mí siempre me llamó la atención los cavernícolas. Porque los cavernícolas salían de la cueva y viajaban, iban caminando a otra cueva, y después a otra, y a otra, y a otra. Para mí las cuevas de los cavernícolas, otro país, otro país, otro país. Solo que no había información. Claro. Pero mi madre nos obligaba a ver televisión, a ver películas. Cleopatra era una película, Marco Antonio una película, así viendo películas. O sea, como no vas a ir a una universidad porque no tengo dinero, pero vas a ver películas para que aprendas del mundo. Entonces yo veía, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y ese momento de cuando dije me voy a suicidar porque no sabía por qué. Y muchos pienso que no saben, en ese momento dije, ¿suicidarme o irme como sea, caminando, con una mochila, no sé, como sea, a ver el planeta Tierra? Y a partir de ahí empecé a reforzarme de nuevo, tengo que ir. Entré de visitador médico en Pfizer. Y cuando me enteré, mira, la carrera, que iba a ser gerente, que me iba a pasar, dije, no, si me pasan a gerente me arruinan el viaje. Renuncié. Ahí fue que por puros accidentes compré una moto, porque yo ni siquiera sabía andar en moto. Una Goldwing, que tampoco era la moto para recorrer el planeta. Y me subí con 300 y le dije, adiós mamá, adiós a mi perra boxer. Nadie me despidió, no había en ese entonces. La Claro. vuelta al mundo no existía la palabra. ¿Qué es vuelta al mundo? En una frontera le decían, no, estoy dando la vuelta al mundo y te miraban como diciendo, ¿y esto qué es? Y dije, chao, Y adiós, tu y me fui mamá, solito. tu mamá, me imagino, ante la situación que había vivido, feliz de que vos des la vuelta al mundo. Mi madre sufrió el que partiera, porque creo que mi madre siempre pensó que éramos su pertenencia. Claro. Entonces, ustedes sí que se están metiendo en lugares donde yo estoy haciendo confesiones. Cuando partí, mi madre sufrió muchísimo, mucho. O sea, no paraba de llorar. Mi madre y mi perra boxer eran los gritos. Sugar, mi perra boxer y mi madre, no. Algún día sabía que te iba a ver partir, pero no es justo que partas. Y cuando volví, 10 años después, yo me acuerdo que Susana Jiménez le preguntó a mi madre, ¿qué pensás? Y mi madre la respuesta de ella no fue, estoy feliz porque mi hijo triunfó y recorrió todo el mundo y se hizo escritor y fotógrafo y da conferencias. No, mi madre me respondió como que, estoy feliz, sí, pero se fue y nos dejó. Y entonces sufrió y siguió sufriendo toda su vida porque la había dejado a tal punto que, ya que estamos en confesiones, total. Los últimos 7 años de mi madre no hablamos con ella. O sea, no, mi madre murió y yo no la vi porque un día decidimos que basta de discutir por la vida que yo hice en total libertad, dejando todo atrás. Dejaste a tu hermana, dejaste a tu mamá, dejaste a tus amigos, dejaste todo en la vida. Pero mamá, me fui al espacio. Mamá, la única manera de ir a la luna era esa. Claro. Por eso mis libros se llaman De la Tierra a la Luna y De vuelta en motocicleta. Bueno, ella como madre no lo aceptó, padre no tenía porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años, aunque fíjate tú, mi padre es lo último que vi en realidad, mi padre también murió, pero al último que vi en la vida, Mirá, fui a mi padre en los últimos 2 años de mi padre, el jugador que nos dejó, que no le importaba a la familia, fui al que vi, a los últimos años. Qué vida rara, ¿no? Qué cosas raras te suceden en la vida, ¿no? Qué ahí increíble. hay refuerza lo del egoísmo que preguntaste. Sí. A ver, ¿La replican? dale. Le gustaría saber si volviera a salir a dar otra vuelta al mundo como las primeras dos, si se llevaría cámaras y lo documentaría como hacen ahora los nuevos
Claro, preguntan, no se escuchó, ¿no? Por las dudas. Entonces preguntan cómo hoy sería una vuelta al mundo, hoy actualmente, con toda la tecnología, si llevarías cámara o la vivirías de la misma manera que lo hiciste en tu momento. No, supongo que al irme hoy en día sí llevaría, hoy en día hay GoPro, puedes poner 15 cámaras alrededor de la moto, no sé, filmar todo, Claro. en aquel entonces filmar era imposible, una cámara costaba fortuna, un rollito de fotos costaba fortuna. Yo parto con una cámara de fotos Pentax que era de hierro, a palanquita, con 2 rollitos de fotos, parto con 2 rollitos de fotos. Por eso no tengo muchas fotos del primer año y el segundo año de mi viaje. Fue recién, en el tercer año en África, cuando empiezo, cambié la cámara, me ayudó una F de la empresa de noticias internacional, me ayudó un poquito. Me obligaron a escribir, aprendí a escribir para revistas y me hice un corresponsal viajando después. Pero hoy en día es mucho más fácil. Ahora, si ustedes van a la moto mía que está en el museo, a la Goldwing que está en el museo en Estados Unidos y ven, hay una cámara enorme, una Nikon gigantesca con un lente de 200 atado en el manubrio de la moto. Hoy en día es una carita chiquita, GoPro. No tiene nada que ver. Claro, claro. Eh, Te digo igual, en función de esto que decís, hoy pasa muchas veces que la gente muestra todo a través de las redes sociales y es hacer cualquier cosa para mostrar. Digo, vos, tu viaje fue una experiencia muy personal y muy nutritiva para vos, porque hoy todo se hace para las redes sociales, para que el otro vea lo que estás haciendo. En tu caso no fue así. La diferencia enorme totote entre lo que fue un viaje, aquel viaje, 1985, 1995, y hoy es una diferencia de tecnología. Como no había tecnología, de la única manera que vos podías conectar, ¿cuál era la única herramienta? Hoy en día tienes millones de herramientas, la computadora, el teléfono celular, la cámara, la filmadora, el satélite. En aquel momento la única herramienta que un ser humano tenía, la única que yo tenía era la lengua. O hablas o te mueres. Y señor, ¿y para dónde? Usted sabe, o aprendes idiomas o estás frito. Sí. Entonces, ibas de persona en persona, ibas de ser humano en ser humano, bueno, malo, mediano, negro, judío, latino, libanés, árabe, chino, no importa, tú ibas de familia en familia, de persona en persona, de idioma en idioma, tuve que aprender idiomas, tuve que aprender a hablar, iba solito, entonces forzado, lo que sea, un poquito de árabe, un poquito de ruso, un poquito de japonés, inglés, francés, lo que sea. Sí. Y siempre tenías que buscar el contacto de una familia. Yo siempre digo que me paraba en una esquina y bueno, me quedaba solito ahí con cara de cachorro abandonado, dice. Y alguien se acercaba, porque no era que ponías en el celular para llegar a tal lado, bling, en el GPS, bling. No. Hoy en día, sí, las redes, pero fíjense que lamentablemente, y no tienen la culpa, lamentablemente al recurrir tanto en la tecnología, se alejan un poquito del ser humano. Para mí era al contrario, lo que yo quería era, ¿qué piensa? ¿Qué come? Claro. ¿Cómo ve el sol? ¿El sol sale igual? ¿O es la luna? ¿Es acostada? ¿Es parada? ¿Cómo la ve esa persona? ¿Cómo la ve esa chica, ese señor, ese muchacho? Y esa fue esa vuelta al mundo humana. Tenemos Nah. otra pregunta de un oyente, si me están escuchando, que es si admira Emilio algún motoquero actualmente. Si admirás algún motoquero, Sí. no sé cómo se dice actualmente. Admiro a todos. Son más los que te admiran a vos, me parece. Yo pienso que los admiro, ¿saben por qué? Porque salieron. Claro. Admiro cualquier motoquero o no motoquero, también que sea en una bicicleta, en un motorhome. Los admiro porque cortaron el cordón umbilical. Entonces, uno en especial sería injusto nombrar a uno en especial. La admiro, ¿sabes qué me siento? Les digo gracias, porque tal vez lo que yo decía cuando un poco lleva terminando y cuando terminé fue, salgan, vean lo que vi, Claro. está ahí afuera, el planeta más lindo. Mira, yo tengo una frase que se las digo a ustedes. Si hubiera un concurso de belleza entre planetas, la Tierra sería Miss Universo. Qué lindo. Entonces les digo, vayan, porque Claro. yo quisiera, hazlo, pero no puedo. ¿Por qué?
lo más difícil es el primer paso. Y entonces yo los admiro a todos, los miro y digo, qué divino que está viajando, y los felicito, y todos para mí, yo los admiro. Hay que Emilio ha sido una aventurarse. inspiración para muchos, así rápidamente. Hay un chico que se llama Pablo Imhoff. Pablito, El viajero sí. que estuvo hace poco en el museo de la moto. Y él cuando está se emociona y dice, ahí está la moto del hombre que me inspiró a mí a viajar. Claro. Pablito, aparte Pablito lucha. Pablito no tiene una motito tiene, ¿no? No, O sea, una icona. Claro, claro. lucha contra la mosquita que le pega en la cara, contra la velocidad, y encima Pablito tiene que ir, ni siquiera puede ir por una carretera, tiene que ir por el costadito de la carretera, Sí. y lucha contra algunas cosas, muchas cosas que la gente no sabe. Porque la gente dice, bueno, sí, tiene que ir despacito, sí está. Y tiene que ir por el costado. Pero hay algo más grande que lucha Pablito y es las leyes policiales y las leyes de las carreteras. No puede ir por ahí. ¿Y es esto o nada? No hay Así otro que camino. un grande. La última pregunta que quiero hacer, la última y nos vamos. Ya estamos muy cortitos de tiempo, así que hay que responder muy escueto. Bueno, ¿hay alguna cosa que te haya llevado en el equipaje que nunca usaste y volvió con vos? Papel higiénico, porque había papel higiénico en todas partes. Yo pensé que no había, Claro. que había un montón de rollo de papel higiénico. Maravilloso. Emilio, un placer haberte recibido. Quedaron infinidad de preguntas por hacerte, así que no va a faltar oportunidad para que vuelvas. Nos encantaría que vuelvas. Vale, gracias chicos a ustedes y gracias a toda la comunidad libanesa y mis libros, ¿no? De la Tierra a la Luna y De Vuelta en Motocicleta, 1, 2 y 3, firmado para ustedes si me lo piden por emilioscoto.com. Dale, Genial, gracias. Emilio, Chao. muchas gracias, un placer. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al final así rapidito, Juan. Nos Qué tenemos que ir, que nos episodio. echan. Sí. Bueno, nos vemos, nos reencontramos en un Cuídense. próximo episodio. @SomosAPL en las redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chau, Programón, chau. gracias. Chau.